Vamos a seguir con nuestro estudio que tiene que ver con las preguntas y respuestas del Catecismo Mayor, y hemos entrado en el tema en los temas que tienen que ver con la palabra del Señor, con la Escritura. ¿Qué es la Escritura? Hemos hablado de que la Escritura es palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La semana pasada hablábamos un poco, hicimos un análisis de algunos conceptos. Hablamos de tres cosas: de la revelación, de la inspiración, y hablamos de los atributos de la palabra. Al respecto de la revelación, dijimos que había una revelación general y una revelación especial o particular, que es la Escritura, lo que nos acerca pues al tema de la palabra. Al respecto de la inspiración, revisábamos que la inspiración es hecha por el Espíritu Santo, pero que hay tres corrientes que habría que estudiar o que había que tener en cuenta: la inspiración mecánica, la inspiración dinámica y la inspiración orgánica. Y hablamos de que la mecánica y la orgánica no son buenas, no engañan, son mentira. La mecánica habla de que el hombre fue violentado en su voluntad y sin querer hacerlo escribió un texto sagrado influido por el Espíritu Santo. Hablamos acerca de la inspiración dinámica, que tiene que ver con que el hombre no tomó en cuenta el Espíritu Santo y de acuerdo a sus características escribe un texto que luego se volvió sagrado. Y la inspiración orgánica, que es de la que creemos, que tiene que ver con que el Espíritu Santo inspira a los hombres y mujeres que inscriban la palabra, inspirados por el Espíritu Santo, respetando la autonomía, la suficiencia de las personas, su cultura, su idioma, su idiosincrasia, y de esta manera orgánicamente el Espíritu Santo, siendo rector, director de esto, inspira a estos autores para que escriban la palabra. Rechazamos la inspiración desde el punto de vista de la mitología griega, las musas. Rechazamos la inspiración desde el punto de vista humano, en donde nosotros decimos: mi novia, mi esposa, mi esposo, mi novio, me inspiraron mis hijos. Rechazamos esto. Hablamos de la inspiración siendo el objeto de la inspiración o el que origina la inspiración del Espíritu, el Espíritu Santo. Así que hemos hablado de esto también. Y finalmente hablamos de los atributos de la Escritura, asunto sumamente importante gracias o debido a lo que hay en nuestro ambiente teológico actual, ¿no? Dijimos que la Biblia era inerrante, era infalible, era inmutable, perspicua y suficiente. Comentamos un poco de cada una de ellas dos, de estos atributos, y dijimos: esta palabra de Dios para nosotros es la verdad absoluta. En ese sentido, hablamos de esto, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y contemplamos todos los libros de la Biblia. Esto hablamos la semana pasada. Pero ahora nos vamos a la pregunta 4 del Catecismo, que leeré y que también leeré su respuesta. La pregunta 4 del Catecismo dice: ¿cómo se manifiesta que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios? La respuesta, según el Catecismo, es que las Escrituras manifiestan por sí mismas ser la palabra de Dios por medio de su majestad y pureza, por la armonía de todas sus partes y por el propósito de todo su conjunto, el cual consiste en dar toda la gloria a Dios por su luz y poder para convencer y convertir a los pecadores, para consolar y edificar a los creyentes para la salvación. Pero el Espíritu de Dios, dando testimonio con y por medio de las Escrituras en el corazón del hombre, es el único capaz de persuadirlo plenamente de que ellas son la verdadera palabra de Dios. Esta es la respuesta ante la pregunta. Vamos a ir tocando solamente tres secciones o tres afirmaciones que están en la respuesta. La pregunta está a manera de interrogación, las respuestas son afirmaciones. Debo de mencionar que vale la pena mucho que nosotros pudiésemos tener a nuestro alcance un documento que surgió en 1978 en Chicago. Este documento se llama la Declaración de Chicago de 78. Esta declaración surge por un grupo de personas reformadas, como nosotros somos reformados, para ir a favor o en un sentido apologético, es de defensa, para hablar acerca de la inerrancia de la Biblia. Este documento que habla de la inerrancia de la Biblia tiene un sentido apologético. También está a base de preguntas y respuestas. Hay 19 afirmaciones y 19 negaciones. Es un documento que vale mucho la pena tener. Está ahí, está escrito por este grupo de teólogos
Teólogos de Chicago. Está comentado por el señor R.C. Sproul y tiene un gran contenido defendiendo la inerrancia. Es muy importante. Hoy día no hay nada más importante en la agenda de la iglesia que reivindicar la Escritura, que traer la Escritura a los púlpitos cristianos y que se entienda por todos los creyentes que no hay autoridad encima de la Escritura, que la última palabra siempre la tiene la Escritura. Es algo muy importante y que nosotros como iglesia presbiteriana Dios es Amor tengamos como una declaración de fe al respecto de la Escritura. Este es nuestro documento que rige nuestra vida por completo. Ya habíamos hablado, es nuestra única norma de fe y obediencia según está establecido en nuestros cánones. Así que entonces valdría la pena acercarnos a este texto. Yo lo tengo, de hecho lo tengo aquí conmigo, no acá arriba, pero está conmigo y se lo puedo mostrar al final al que quiera. Y no sé si podemos sacar copias, pero podemos comprarlo. Entonces es un buen documento que vale la pena tenerlo en nuestras bibliotecas. Pero una cosa es hablar de la inerrancia y de la veracidad de la Escritura, pero otra cosa es hablar de la pregunta que hace el catecismo y que supongo que es una pregunta que tiene que ver con lo que se preguntaron aquellos que hicieron el catecismo. Y seguramente recibieron algunas preguntas al respecto. Alguien habrá preguntado, entonces, ¿cómo se manifiesta que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios? ¿Quién dice que la Escritura es la palabra de Dios? ¿Qué autoridad dice que la Escritura es la palabra de Dios? Para que nosotros podamos entender esto, estamos en una complejidad, porque para cada asunto hay algo que lo sustenta, que lo dirige o que lo manda. Cualquier cosa, cualquier ciencia, cualquier disciplina, hay algo atrás. Cuando hemos hablado de esto, hemos utilizado las frases causa y efecto. Para todo hay una causa, para todo efecto hay una causa. Para todas las cosas, todo lo que nosotros tenemos, algo lo causó. Cuando vemos todas las cosas que algo lo causó y nos vamos atrás hasta la creación, nos damos cuenta de que el único que no es causado por nadie o por nada es Dios. Así que a Dios nadie lo causó, Él se causa a sí mismo, nadie lo creó, ese existe desde siempre. Si nosotros afirmamos que nadie causa a Dios y que existe desde siempre, entonces la Escritura, creada por Él, inspirada por Él a través del Espíritu Santo, debe de ser un asunto que no se ha causado. Cuando hablamos de que no hay causa, algunos pueden pensar, y entonces los escritores, ellos fueron la causa de la Escritura, ¿no es cierto? Porque ellos la escribieron. De hecho, vamos a las cartas paulinas y encontramos yo, Pablo, y no sé cuánto. Pablo, apóstol de Jesucristo, y dice algo. Decimos, Pablo causó la carta a los Corintios. Pablo causó la carta a los tesalonicenses. Pedro causa la carta o crea la carta a los expatriados. Entonces así nos vamos, ¿no? Moisés al Pentateuco, etcétera. Y podemos nosotros encontrar en los hombres esto. Pero esto sería insuficiente y limitado para hablar de la Escritura. La pregunta sigue en pie: ¿cómo se manifiestan las Sagradas Escrituras o que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios? La primera respuesta, que es muy importante, y en la primera afirmación que dice la confesión, el catecismo, es que la Escritura se explica, ¿no? Y la Escritura se manifiesta por sí misma. La primera frase de la respuesta dice: las Escrituras manifiestan por sí mismas ser la palabra de Dios por medio de su majestad y pureza. ¿Quién autoriza la Escritura para que sea la palabra de Dios? La respuesta es la Escritura misma. No hay otro documento. La Escritura misma manifiesta que la Escritura es palabra de Dios. No podemos entrar en el debate respecto de que no se puede ser juez y parte, ¿no? Así como la Escritura declara de sí misma. Es como si yo les dijera de mí mismo algo. Yo no puedo dar testimonio de mí mismo. Alguien tendría que hacerlo. Pero la Escritura, sí, siendo inspirada por el Espíritu Santo, a quien nadie causó, podemos afirmar con toda seguridad que quien manifiesta que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios es la Escritura misma. Eso tiene que ser suficiente. Hoy en la mañana, en la clase de escuela dominical que tengo a mi cargo, hablaba yo de algunas doctrinas que tienen que ver con el concepto de la suprarracionalidad. Es decir, aquello que es suprarracional. Lo suprarracional no puede ser entendido por la lógica humana. No puede ser. Una doctrina suprarracional es, por ejemplo, la Trinidad. ¿Cómo? Por más analogías que queramos y tengamos, no es comprensible a la razón y a la lógica humana. No es comprensible. El nuevo nacimiento
Pablo es suprarracional. ¿Cómo lo podemos comprender y explicar? Nicodemo se topó con eso, ¿no es cierto? El Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él pensaba que Jesús se refería a entrar al vientre de su madre otra vez, ¿no? Es suprarracional. ¿Cómo se explica la regeneración? ¿De qué manera? Tiene que ser un convencimiento espiritual para el hombre natural. Esto es, dice Pablo, locura. Pero nosotros, los espirituales, discernimos espiritualmente. Y esta verdad de que la Escritura da testimonio de sí misma es suprarracional, pero los que somos regenerados, creyentes, esta verdad la discernimos espiritualmente. La discernimos espiritualmente. Pero ¿cómo la discernimos? Necesitamos que la Escritura nos lo diga. Y en el Salmo 119 encontramos nosotros en todos sus versículos una referencia directa a las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Ahí hay verdades absolutas. Es el libro más grande de la Biblia y en él se ocupa prácticamente todos sus versículos, menos 4, para hablar de las Sagradas Escrituras, en diferentes sinónimos: estatutos, caminos, sendas, ley, decretos, de muchas maneras. Pero ahí se habla de las Sagradas Escrituras. 2 versículos llaman la atención en el Salmo 119 que confirman que la palabra da testimonio de sí misma, de que es la palabra de Dios. El versículo 18 del Salmo 19 es un ejemplo de esto, porque habla de la ley del Señor como maravillosa, ¿no? Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Da testimonio de que solamente a través de la maravillosa ley o las maravillas de la ley del Señor, nuestros ojos pueden ser abiertos, espiritualmente desde luego. Y el versículo 89, que es sumamente contundente, del Salmo 119, dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es decir, hay un testimonio fehaciente de que la palabra está diciendo de sí misma que es permanente y que permanece para siempre en los cielos. Esta palabra en el Antiguo Testamento está no solamente en estos textos, en muchos más, comprobando de sí misma que es la palabra del Señor. Isaías dice que esa palabra Dios la envía y siempre hace lo que Él quiere que haga. Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra es como una espada. Esta palabra es la palabra que alumbra nuestro camino. Esta palabra da testimonio por sí misma de ser la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento tenemos el texto por excelencia. Uno de ellos acabamos de leerlo aquí en Hebreos 4, pero el otro tiene que ver con lo que Pablo le dijo a Timoteo y que hemos leído con recurrencia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Así que tenemos un testimonio de la misma palabra que nos habla de la palabra misma. Hay una condena al final y con la condena está explícita también, ¿no?, de alguna forma, la autoridad de testimonial de la palabra hacia la palabra. Dice Juan que nadie le quite, y cualquiera que le quite, ¿no? Así, no hay manera de añadirle, no hay manera de quitarle ni una jota ni una tilde. Esa aseveración hace que nosotros comprendamos que la palabra de sí misma dice, soy la palabra de Dios. La primera afirmación de la confesión nos dirige hacia este punto. Ella dice, las Escrituras manifiestan por sí mismas ser la palabra de Dios por medio de su majestad y pureza. Pero contraparte, ¿no?, tenemos en el mundo moderno hoy corrientes que nos están hablando de que la palabra no puede dar testimonio de sí misma. Y todo el concepto de la alta crítica y de la teología liberal está apuntando hacia el desprestigio, no de toda la Biblia, pero de alguna de sus partes. Cuando estoy hablando de que la teología liberal está tratando de desvirtuar algunas de sus partes, ¿no?, dicen, no en su totalidad es inspirada, no en su totalidad es inerrante, sino solo en sus partes, están haciendo que la Biblia no sea perfecta. Están haciendo que la Biblia no sea la palabra completa del Señor. Y de esta manera tenemos parte de este grupo de personas que hay que tener cuidado con ellos, que dicen, por ejemplo, que Moisés no es autor del Pentateuco, que ahí no hay inerrancia. Están diciendo también que Pablo es misógino. Dicen también que Isaías no es el autor de su propio libro. Dicen también, y tienden a hacer esto, que el libro de Oseas es una alegoría.
Así que entonces empiezan a quitar partes de la Escritura y dicen, esto no está inspirado, esto sí está inspirado. Cuando hablamos y el catecismo habla de esta verdad, de que esta Biblia se manifiesta ser la palabra por sí misma, estamos hablando de que toda la Biblia, en todas sus partes, desde el principio hasta el final, toda es palabra de Dios. Y no se le debe de quitar y no se le debe, por supuesto, añadir. La teología liberal busca desviar nuestra atención a decir algunas partes sí, otras partes no. Y ellos, de manera deliberada, han decidido qué partes sí y qué partes no, como haciendo la función del Espíritu Santo. Así que hay que tener cuidado con esto. Nosotros afirmamos que las Escrituras manifiestan por sí mismas ser la palabra de Dios por medio de su majestad y pureza, y en todas sus partes. Y eso nos lleva a la segunda afirmación. Debemos considerar, ¿no? La segunda afirmación dice que debemos considerar que cuando se habla de esto, se habla de la armonía de todas sus partes. De hecho, la respuesta continúa diciendo, las Escrituras manifiestan por sí mismas ser la palabra de Dios por medio de su majestad y pureza, y añade, por la armonía de todas sus partes y por el propósito de todo su conjunto. Estamos hablando de la armonía de todas sus partes. Johannes Vos, que es un comentarista del Catecismo Mayor muy serio al que hay que atender con seriedad, dice literalmente, la armonía de todas sus partes significa A, que no hay contradicciones reales en la Biblia. B, que todas las partes de la Biblia forman una unidad, un organismo, un todo armonioso y no una mera colección de escritos separados con ideas y puntos de vista diversos. Esta hermosa armonía de las distintas partes de la Biblia es una evidencia de que detrás de todos los escritores humanos hubo un autor divino, el Espíritu de Dios, controlándolos en todo para producir esta unidad armónica. No hay contradicción y está involucradas todas sus partes. Pero la pregunta que surge es ¿cuáles son todas sus partes? Y aunque usted no lo crea, ha habido una gran controversia respecto de cómo está conformada la Escritura que es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo están conformadas sus partes? Nosotros podemos resolverlo muy fácilmente desde el punto de vista general diciendo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y quizá con eso pudiésemos arreglar el asunto con alguien menos exigente. Pero si nos demandaran razón alguien más capaz y nos dijera cómo está constituida entonces, cuáles son las partes armónicas, casi tendríamos que decirles nosotros el canon bíblico. Pero eso ha tenido grandes problemas porque el canon bíblico ha estado en las manos y en el debate de diferentes organismos. La Iglesia Católica Romana, ¿no? Este grupo católico romano, habla de un cierto número de libros que ellos dicen que son inspirados y que conforman armoniosamente la Escritura. Pero ellos han incluido dentro del canon o su propio canon bíblico libros como Macabeos, como Judith, como Tobías, como Jeremías, como Sabiduría, como algunos añadidos a Isaías y algunas otras cosas. La Biblia Católica Romana entonces tiene más libros. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a la palabra y atendiendo la razón bíblica, y a partir de aquel concilio de Trento hace muchos años que establece el canon bíblico, creemos nosotros que cuando se habla de la totalidad de las Escrituras solamente estamos hablando de 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Solamente. Cuando hablamos de aquellos 39 libros del Antiguo Testamento, estamos hablando del Pentateuco, de los libros históricos, de los libros poéticos, de los profetas mayores y de los profetas menores. Todos en conjunto arman el canon del Antiguo Testamento con 39 libros que no repetiré. El Nuevo Testamento está conformado por los Evangelios, por un libro histórico, por las cartas paulinas generales dirigidas a una iglesia, por las cartas paulinas pastorales dirigido a individuos y por las cartas universales que no escribió el apóstol Pablo y que están dirigidas también a una comunidad, como los expatriados, por ejemplo, ¿no? O como la prometida de Juan. Así que estamos en esto. Y el último libro del Nuevo Testamento es la profecía del Nuevo Testamento, que evidentemente sabemos que es Apocalipsis. Cuando hablamos de estos 39 y 27, conformamos un grupo de libros que son 66. Estos 66 libros en armonía trabajan, juegan en armonía para hacer una verdad y solo una verdad absoluta.
y solo una verdad absoluta con un solo propósito único. Estos 66 libros, no otros. ¿Cómo fue que conformaron estos 66 libros? ¿Qué es lo que tomaron en cuenta para la conformación de este canon? ¿Fue caprichoso? ¿Se hizo por una votación democrática? No, se hizo atendiendo el principio bíblico de que cualquier cita en el Nuevo Testamento, cualquier idea que cite en el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento, todo lo que se cita en el Nuevo Testamento del Antiguo, esos libros citados deben de estar en el canon. Y usted se llevaría una sorpresa leyendo el Nuevo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento están citados en el Nuevo Testamento. De alguna manera, una narración, un texto, una referencia, 39 libros citados. Para que un libro del Antiguo Testamento estuviera canonizado, debió haber sido mencionado en el Nuevo Testamento. Esto no pudo haber sido al revés, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento no pudo haber citado el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento tiene una condición. Todos los libros del Nuevo Testamento deben tener como centro de su palabra a Cristo. Igual el Antiguo, tipificado en el Antiguo, cumplido o anunciado en el Nuevo. Si un libro de la Biblia no anuncia a Cristo, entonces no puede ser parte del canon. Y la tercera condición es que no debe contradecirse un libro con otro. Por eso, el catecismo habla de un concepto de armonía, porque la armonía significa que no hay contradicción. Todo trabaja armoniosamente. Por eso cuando yo insisto mucho en la teología bíblica, hablo de la metanarrativa, hablo de la teología del pacto, estoy hablando de que la Biblia es completa y armoniosa. Cada historia de la Biblia va concatenando, se va uniéndose, se va encadenando para formar una verdad absoluta que tiene su culminación hasta el libro de Apocalipsis. Trabaja la Biblia, según esta versión, según el catecismo y lo que creemos, de manera armónica. Hay pues 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Hay 40 autores diferentes en la Biblia, y el escrito tardó 14 siglos, 1400 años, entre Moisés y el apóstol Juan aproximadamente. Estamos hablando de esto. Estos datos los saco del comentario de Johannes Vos, que nos habla de esto y él lo averiguó de una manera muy puntual. Así que estamos hablando de 40 autores y estamos hablando de 14 siglos, como si fueran generaciones en Mateo o algunas de Crónicas. 14 siglos. Si cada siglo son 100 años, estamos hablando de que la Biblia se escribió en 1400 años. Qué cosa, ¿no? ¿Y saben qué es lo más curioso? Es el mismo autor. Es el mismo autor, el Espíritu Santo, que inspiró, el mismo que inspiró a Moisés, inspiró a Juan para que escribiera el Apocalipsis. Y alguna vez dije, cuando el Espíritu estaba inspirando a Moisés, ¿no sabía lo que iba a venir en Apocalipsis? Claro que sí, por supuesto. Pero inspira a Moisés y va inspirando a cada autor para llegar a la consecuencia que Dios mismo había establecido desde antes de la fundación del mundo. Por eso creemos que el control de la humanidad, lo que quedó ayer, lo que hay hoy y lo que habrá mañana, está completa y absolutamente decretado, programado, establecido, dicho por el Señor. Nada le sorprende. Y quien nos anuncia esto es la Biblia. Así que en esta segunda afirmación estamos afirmando que la Escritura manifiesta por la armonía de todas sus partes y el propósito de su conjunto, que es palabra de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de la Escritura? Es el mismo que el nuestro, ¿no? Es el mismo. Nosotros tenemos un solo propósito, el único, el divino, pues, glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito de la Escritura? El propósito de la Escritura es la gloria de Dios, que Él sea glorificado. Luego nos instruye a nosotros, pero la intención es que Él sea glorificado. Y la tercera afirmación que tiene la Escritura, como hemos leído, es que dice que por su luz y poder convence y convierte a los pecadores. Eso dice la respuesta del catecismo, ¿no es cierto? Para convencer y convertir a los pecadores. Este es la otra afirmación. La Escritura se manifiesta como la palabra de Dios porque convence y convierte a los
pecadores. Esta es una afirmación puntual. No hay salvación sin la Escritura. Y aquí afirmamos, y también lo afirman a los comentaristas del catecismo, y cuando yo lo he dicho, lo tomo de ahí. Ahí afirmamos, por ejemplo, que el testimonio personal no convierte a nadie. A veces decimos, es que yo no sé predicar el evangelio, yo no sé la Biblia, ¿qué hago, pastor? Y el pastor le dice, mira, tú solo con tu testimonio. ¿No? Tu testimonio va a modificar la vida de tu esposa, de tu esposo, de tu amigo, de tu compañero. Quiero decir que no es así. El testimonio personal no convierte el alma. El testimonio personal no dirige a Cristo. Puede ser útil. De hecho, es útil, pero no es lo determinante para que una persona se salve. Desde luego que nosotros pensamos que ser elegido es principal, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el recurso del Señor para sus elegidos? La Escritura. ¿Qué recurso utiliza el Señor para llamar a sus elegidos? La Escritura. Y solo la Escritura. De tal manera entonces que la Escritura es útil, como dice el apóstol Pablo. Pablo a Timoteo le dijo que había sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. ¿Cómo un hombre normal conoce de Cristo? ¿Por la revelación general? Ya dijimos que no. Ya dijimos que no. El hombre conoce a Cristo por la revelación especial, solo por la Escritura. ¿Cómo saber que Cristo es Dios? ¿Por la revelación general? No. ¿Por el testimonio de alguien? No. Lo sabemos porque la Biblia lo dice. ¿Cómo sabemos que existe la regeneración, la santificación, la glorificación, la justificación, la adopción y todo esto? ¿Cómo lo sabemos? ¿Porque alguien nos lo dijo? No, porque la Escritura lo ha dicho. De tal manera que esta afirmación está diciendo que la Escritura convence y convierte a los pecadores. Quizá por eso Pablo a los romanos les dice en el capítulo 10, verso 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son las Escrituras. Y más adelante, 2 versículos adelante, hace la afirmación que es totalmente contundente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La afirmación del catecismo es que no hay manera de salvarse, a menos que haya sido uno escogido, por supuesto. Pero ¿cómo instrumentó Dios nuestra salvación? ¿Cómo la pone a nuestro alcance? A través del llamamiento eficaz. Pero utiliza la Escritura. Utiliza la palabra. Y esta palabra predicada es la única que puede traer a salvación a las personas que el Señor ha elegido. Si alguna persona hace una declaración de fe y no está involucrada en la Escritura, es una declaración falsa. Porque la Escritura es el único medio que el Señor utiliza para la salvación. Pero ustedes me preguntarán, ¿y qué hay de los lugares en donde la Escritura no ha llegado? ¿Qué hay de aquellos antes de que la Escritura fuera establecida y que no escucharon el Evangelio? Que no la tuvieron. El apóstol Pablo habla a los Corintios y diga que cuando venga lo perfecto, y lo perfecto vino, y para nuestra generación, a partir de que se cierre el canon, esta es el vehículo único para la salvación. Pero ¿qué hay con los otros? ¿Qué hay con los que no tienen la Escritura? Dice la palabra del Señor que Él ha puesto en el corazón del hombre natural su ley. Así que para aquellos que no tienen acceso a la Escritura, la ley está escrita en el corazón. Y Él es suficientemente capaz, y es incomprensible. Otro asunto suprarracional, Él puede convertir a las personas por la ley grabada en el corazón, siempre y cuando jamás haya tenido acceso a la Escritura. Pero hoy en el mundo occidental y en el mundo oriental, en el mundo en términos generales, la Escritura está al alcance de todo el mundo. Al alcance de todos. Hoy nosotros tenemos que creer que solamente a través de la Escritura es que hay salvación. Solamente una buena película, un mar precioso, un testimonio precioso no trae salvación a nadie. Solo la Escritura. Y el catecismo lo afirma. Convence y convierte a los pecadores. Además, como dice, consuela y edifica al creyente. Por eso el apóstol Pablo dice que un verdadero pastor es aquel pastor que es capaz de edificar, exhortar y consolar.
no por su elocuencia, no por su capacidad, ni por su preparación, sino porque toma de la Biblia la exhortación, la edificación y el consuelo. El único documento que puede exhortar, consolar y edificar es la Escritura. Solamente. Ayer tuvimos una reunión del presbiterio y una persona dijo: la única manera que hay para que tal o cual persona cambie es que lo mandemos con un psicólogo. Y yo dije, si mandamos a alguien con el psicólogo, estamos negando la suficiencia de las Escrituras. Porque si la Biblia no es suficiente, negamos su inerrancia, su infalibilidad, su inmutabilidad, su suficiencia, su perspicuidad. El único que puede hacer sabio al sencillo, el único que puede modificar el corazón del hombre, el único que puede moldear la mente y el corazón del hombre es la Biblia. Ir a otras disciplinas para lograr esto es negar la suficiencia de la palabra. El único que puede consolar, exhortar y edificar es el Espíritu Santo a través de la Escritura. Y no se me entienda mal, creo en las disciplinas, en los médicos, creo, pero los médicos del cuerpo, no los médicos del alma. El único médico del alma es Cristo a través de la Escritura. O si tiene usted una gripa, vaya al doctor. Si hay falta líquido en el cerebro, hay algún asunto emocional que causa del cuerpo, hay que ir con un psiquiatra. Pero cuando no se trata de un asunto físico, más bien es temas del alma, no lo cura el psicólogo. Hay que venir a la Biblia, que es suficiente, completamente suficiente. Es capaz, como dice la respuesta, de consolar, de edificar y de exhortar. Esta Escritura da testimonio de sí misma de que es palabra de Dios. En una parte, no, en todo su conjunto. 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. 40 autores, 1400 años de escritura, mismo autor. Este sirve para traer al hombre pecador a la salvación, y solamente es este libro el que es capaz de traer a los hombres y a las mujeres a la salvación. Es suficiente para sus propósitos y tiene como propósito la gloria de Dios. Es una enseñanza simple, ¿no? Pero qué importante en nuestros tiempos. Vamos a orar. Amoroso Señor, estamos delante de tu presencia pensando en que frente a nosotros tenemos un documento maravilloso, inspirado por el Espíritu Santo en todas sus partes, que trabaja armoniosamente para cumplir el propósito de la gloria de tu nombre, la única que nos puede hacer sabios para la salvación, la única que nos puede edificar, exhortar o consolar, la única que determina los asuntos del alma y los asuntos de todas las cosas. Creemos que estos 66 libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. Creemos que la Biblia da testimonio de sí misma de ser tu palabra. Creemos que ella es suficiente para que nosotros podamos encontrar tu voluntad para lo que quieres que hagamos. Gracias, porque tú, Señor, moviste a estos hombres para escribir estas verdades y transmitirlas a un pueblo que tanto necesitaba de entender esta verdad. Trabaja con tu pueblo, Señor, no solamente aquí, en todos lados, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de